Buenas noches, mi nombre es Jair Meléndez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, hago parte del CEAT de Sagún y en el presente video voy a realizar la sustentación del- de la primera fase del curso de Física Electrónica, donde nos pidieron realizar una presentación con los conceptos fundamentales de la física electrónica. Bueno, en ese orden de ideas, encontré lo siguiente. Como primer punto, se menciona la carga eléctrica. Bueno, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas como los electrones, los protones, que determina cómo interactúan con campos electromagnéticos. Las partículas con cargas opuestas se atraen mientras que las partículas con cargas iguales se repelen. La carga eléctrica es la base de la electricidad y juega un papel muy importante en muchos fenómenos físicos y tecnológicos. Desde la generación, transmisión de energía hasta la interacción de los átomos y moléculas en la química y en la biología. Bueno, como segundo fundamento, ahí nos quedó un poco mal el título, pero el segundo fundamento es la diferencia de potencia. La diferencia de potencia, también conocida como voltaje, es una medida de la energía eléctrica potencial por unidad de carga eléctrica. Es la cantidad de trabajo que se necesita para mover una carga eléctrica de un punto a otro en un campo eléctrico. En otras palabras, es una medida de la fuerza que impulsan las cargas eléctricas a moverse en un circuito eléctrico. El voltaje se utiliza para describir la diferencia de energía entre dos puntos en un circuito eléctrico. Es una medida clave en el diseño y funcionamiento de los sistemas eléctricos y se representa por una V y se mide por la unidad de voltios. Bueno, como tercer fundamento, encontramos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica es una medida de la cantidad de carga eléctrica que fluye por un circuito eléctrico por una unidad de tiempo. Se representa con la letra I y se mide en amperios. La intensidad de corriente se define como la cantidad de carga que pasa por un punto en el circuito por unidad de tiempo y se calcula como el cociente entre la cantidad de carga y el tiempo de paso. La intensidad de corriente eléctrica mide la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor en un instante determinado y es una medida clave en el diseño y operación de circuitos eléctricos, ya que influye en la cantidad de energía que se transfiere y en la cantidad de trabajo que se realiza en el circuito. Bueno, el siguiente punto tenemos diferencia de corriente. Densidad de corriente, perdón. Estaba mal la presentación. La densidad de corriente eléctrica es una medida de la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de una sección transversal de un conductor por unidad de área. Se representa con la letra J y se mide en amperios por metro cuadrado. La densidad de corriente se utiliza para describir la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor y se relaciona con la intensidad de corriente eléctrica. La densidad de corriente puede variar en diferentes puntos de un circuito y es una medida importante en el diseño y operación de dispositivos eléctricos, ya que influye en la cantidad de energía que se disipa como calor y puede afectar el rendimiento de duración del dispositivo. Bueno, y por último,
el último fundamento del curso, encontramos la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una medida de la oposición que presenta un material al flujo de corriente eléctrica a través de él. Se representa por la letra R y se mide en ohmios. La resistencia eléctrica se determina por la composición química, la longitud y el área transversal y la temperatura del material. Los materiales con alta resistencia se utilizan como aislantes, mientras los materiales con baja resistencia se utilizan como conductores eléctricos. La resistencia eléctrica es un material, puede ser fija o variable, y puede afectar el rendimiento y la eficiencia de los circuitos eléctricos. La resistencia eléctrica se relaciona con el voltaje y la intensidad de corriente a través de la ley de Ohm, y es una medida fundamental en la electrónica, la ingeniería eléctrica y muchas otras aplicaciones tecnológicas. Bueno, en ese orden de ideas, este fue el trabajo que se realizó según las instrucciones de la guía y espero poder vernos en una próxima oportunidad.